Ok. Solo reparo mi llanta sin aire. No puedes comprar llantas de bici de montaña sin aire. Las que llegamos a ver parecen de ciencia ficción y ninguna ha llegado al mercado. Sin embargo, pude hacer estas en casa con mi impresora 3D y aquí está lo mejor. No se sienten tan mal. Uy, esto podría ser demasiado flexible. ¡Wow! Funcionan, absorben los golpes igual que una llanta real y son totalmente a prueba de ponchaduras. Aunque no son indestructibles, aún no. Estos son, después de todo, mi primer prototipo y podemos resolver muchos de estos problemas. ¿Por qué razón ninguna empresa de las grandes ha sacado una llanta de montaña sin aire al mercado todavía? ¿Por qué los diseños de 2012 no se pueden comprar en ninguna parte? ¿Acaso Maxis y Schwalbe encierran a esa pobre gente en calabozos oscuros? ¿Acaso sigo yo? Bueno, yo tendría tanto que perder como ellos, ya que soy copropietario de Click, una empresa de válvulas. Incluso las puse en mi llanta sin aire para que no giraran. Pero si una llanta de montaña sin aire viable saliera al mercado, no me quitaría el sueño. Hay mucho más que solo el costo y el rendimiento. Las llantas sin aire para rutas son muy viables. Considera esto, son más caras y tienen menor rendimiento que las llantas normales. Aún así, eso no impide que la gente las compre. Algo como una bici de renta está diseñada para tener intervalos largos de mantenimiento. El tiempo de inactividad es dinero perdido. Así que las llantas sin aire más caras valen la pena, incluso con un menor rendimiento. ¿Podría ser igual con las llantas de bici de montaña? Bueno, por eso decidí armar las mías, para resolver esto de una vez por todas. Empecé con algo de inspiración. Los prototipos tipo ciencia ficción dejaron la vara muy alta, con un diseño derivado de un rover de Marte. No soy un ingeniero de la NASA, pero otros han hecho llantas sin aire en casa. Aunque la mayoría no son de bicis de montaña, algunas se acercan bastante. Frecuentemente, el diseño consiste en un centro impreso en 3D, con cortes en forma de círculos o hexágonos. Estos diseños son fáciles de imprimir y parece que aguantarían. Pero no son llantas de bicis de montaña. Un creador no usó nada de impresión 3D. En cambio, la suspensión consistía en recortes de PVC atornillados con una banda de rodadura de hule envuelta. Astuto, pero seguía sin ser lo que tenía en mente. Luego está mi buen amigo Outside Brendan. Él mismo fabricó una llanta sin aire con tacos reales para usar en rines normales. Es la única que realmente sirve para la montaña. Me la mandó y se nota clarito que aguantó todas sus pruebas. Como es una pieza trasera, sufrió mucho más daño que una delantera. Su banda de rodadura es de TPU, un material algo parecido al hule. Luego, esta parte naranja es espuma, que puedes ver que metió entre la banda de rodadura y el centro. Ahora, ese centro es un material más duro, pero aquí en la parte dañada, puedes ver que usó un relleno menor para ahorrar peso, material y para darle algo de flexibilidad. Esa es una palabra que usaremos mucho hoy para describir cosas que se doblan, aplastan y comprimen. En general, el primer prototipo de Brendan es impresionante. Funciona. No se puede ponchar e incluso parece una llanta normal de bici de montaña desde lejos. Pero aún no es lo que yo tenía en mente. Yo quería las llantas de ciencia ficción con las que nos ilusionan, las que nunca llegamos a probar. Quería una propia. Bambu Lab patrocina este video. Sus impresoras 3D son las más fáciles de usar y esenciales para mi trabajo. Así que empecé a hacer lo que hace un inventor con una impresora 3D, imprimir cosas en PLA. Es sorprendentemente duradero y es genial para imprimir algo rápido, para que puedas sostenerlo en la mano, hacer iteraciones y mejoras. Y como pueden ver, mi segmento de llanta de PLA es solo un segmento de una llanta. En realidad, pocas impresoras son tan grandes para fabricar piezas completas y se desperdiciaría demasiado filamento. Por eso decidí imprimir varios segmentos individuales. La llanta de Brendan también está hecha de segmentos, lo que facilita mucho el proceso de instalarla. Miren esta llanta de ruta que le quité a una bici de renta cualquiera. Es solo una pieza grande y pesada, en su mayoría de hule sólido, que instalas con fuerza bruta. Literalmente estiras esto sobre el rin y metes esta ceja debajo del borde. Esa podría ser una razón por la que no hacen llantas así para bicis de montaña. Así que, para montar mi llanta, hice segmentos base que se enganchan entre sí y en un anillo continuo. Cada segmento tiene agujeros para tornillos y uniones de cola de Milano. Esto me daría una forma fácil de montar mis segmentos de llanta en la rueda. Y después de algunas pruebas, tenía una idea general de cómo armar la llanta. Así que pasé a imprimir segmentos en TPU real. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. En esa primera iteración, usé letras X para la suspensión porque eran fáciles de modelar en 3D, pero también crean triángulos, la forma menos flexible que conoce la humanidad.
Incluso en TPU era brutalmente rígido. Pero noté algo más. En las uniones entre los eslabones hubo un gran descuido. Los pilares verticales gruesos que unían los segmentos eran en realidad peores que las letras X. Había creado algo que sería flexible en ciertas áreas y totalmente rígido en otras. Nada bueno para una llanta de bici de montaña. No solo necesito abandonar estas letras X, sino también intentar que los segmentos se unan de forma distinta. Así que iteré otra vez. No sé ustedes, pero yo pienso mejor cuando tengo algo visual. Y así, cada iteración que podía sostener y examinar reveló más cosas que no había considerado cuando avanzaba a duras penas en los diseños iniciales. Así que tomé todo lo que había aprendido hasta ese punto y volví a la mesa de dibujo. Y terminé con algo mucho más parecido a lo que está en mi bici ahora mismo. ¿Es este? ¡Uy! No manches. Hice una rueda completa, con piezas de prueba, con las mismas dimensiones para el ring. Estas iteraciones pesan la mitad de las primeras y la verdad funcionan mucho mejor. Todos los que crean cosas entienden ese momento. El momento en el que la cosa que tenías en mente empieza a tomar forma frente a tus ojos. En este caso, era un anillo de llanta mutante lleno de todas mis iteraciones. Pero eso me emocionó mucho. Necesitaba otra vez iterar en el segmento de llanta e imprimir de nuevo una conexión revisada para el ring. Pero esta vez confiaba en que estaba lista para usarse de verdad. Así que me puse a imprimir la llanta completa. Si de niño me hubieran dicho que podría hacer esto en mi cochera durante mi vida, habría sonado como ciencia ficción. Cualquier persona con una impresora 3D común podría fabricar los segmentos, pero le tardaría muchísimo tiempo. Mi propia Bambu Lab trabajó duro mientras yo dormía, imprimiendo 4 segmentos a la vez en su placa enorme. Pero recuerden que también ocupaba otras 8 bases especiales para montar el ring. Esta parte se va a poner un poco nerd. La impresión 3D se hace extruyendo capas de filamento unas sobre otras, pero ciertas formas necesitan algo de ayuda. Por ejemplo, el extremo de esta sección base tiene una especie de carámbano sin una capa debajo, por lo que la única forma de imprimirlo es con un andamio temporal llamado soporte. Estos se generan automáticamente y parecen árboles con troncos y ramas. Y en este caso, de hecho, estoy imprimiendo hojas verdes en mi árbol. Y no es solo por diversión. Miren, esas hojas son PLA, el material de maicena que mencioné antes. No se pega al filamento en el que estoy imprimiendo las bases. Así que, a fin de cuentas, la pieza se desprende de forma súper limpia. La D en H2D significa boquilla dual. Así que está lista y cargada con 2 filamentos distintos. Puede cambiar rápido entre ellos para los soportes o solo para imprimir colores diferentes. Esto permite que mi taller sea un centro de prototipos potente. Pero ahí estaba yo armando una llanta real sin aire impresa en 3D y hecha totalmente en casa. Hablando de cosas tontas, mis llantas verde brillante al fin estaban en ruedas reales de 29 pulgadas de bici de montaña que podía instalar en mi bici. Se veían absolutamente absurdas. Pude haberlas impreso en TPU negro, pero me dejé llevar por lo ridículo desde el principio. Quería que cada segmento fuera de una sola pieza por el propósito práctico, de hacer iteraciones rápidas y fáciles. Podía aprender mucho más haciendo pruebas reales que pasando meses trabajando en docenas de piezas, intentando adivinar dónde fallarían. Eso significaba usar una variante de TPU más rígida. Puede que hayan visto el TPU en una funda de celular flexible o algo así. Esto es más similar a la rueda de una patineta, así que no es pegajosa ni acolchada, pero en futuras iteraciones podría optar por usar otro TPU para los tacos. Y también pueden ver que estas secciones están unidas con tornillos básicos. Sin tuercas de metal ni nada, son fáciles de desarmar y lo bastante efectivas para hacer un prototipo funcional. Aquí no se ve que voy pedaleando de subida, pero lo que me tiene sorprendido es lo buena que es la tracción. De verdad que estoy asombrado. La rueda no se me ha resbalado aún. Vamos a subir por esta piedrita. En ese primer paseo, empecé llevándomela súper tranquilo, pero mis llantas estaban funcionando. Y lo más loco es que no se sentían ni remotamente tan mal como pensé. De hecho, se sentían algo bien. Si no fuera por el ruido cada vez que cruje contra una llanta. Pues
como que no andan tan mal. Tener el tipo de suspensión que tiene una bici de montaña y luego rodar sobre la tierra, que también puede ser suave, absorbe algunos impactos y vibraciones, pero sé cómo se siente una llanta de bici de montaña a presiones muy altas, y esto se sintió mucho mejor que eso. La tracción fue de todo un poco, definitivamente peor en las rocas de lo que fue en la tierra, pero en general fue mejor de lo que pensé, pero luego empecé a exigirle más a estas llantas. ¿Ayuda? No, gracias. ¿Ok? Así que el daño está aislado a una sección y seguro se vuelve algo en cascada, como que esta se rompe y luego la que sigue se empieza a romper y solo se va a extender hacia las otras llantas si no cambio esta sección. Y traje un repuesto. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Ok. Solo reparo mi llanta sin aire. Siempre me cuido de recoger absolutamente todos los pedazos si se llega a romper algo. Solo se ha roto una sola pieza hasta ahora y ya la cambiamos. No quiero dejar nada de plástico tirado en el sendero porque eso no está para nada bien. Mi diseño de rayos en S tuvo algunos problemas, pero se agravaron cuando los tornillos superiores se zafaron. Algo que medio me preocupaba incluso antes de salir a rodar, pero me preparé para esa posibilidad. Hay una cosa que sigue fallando una y otra vez, y son estas uniones superiores. Han recibido muchísimo daño. Tal vez los tornillos no eran lo bastante largos. Cuando lo armé, pensé, debería ponerles tuercas detrás, pero quería mantenerlo simple. Todas estas son notas que tengo que tomar para la versión 2. Esta primera rodada me estaba dando más información útil de la que jamás obtuve en el taller. Estaba haciendo una lista mental de todas las cosas que cambiaría en la siguiente iteración. Pero a medida que mi rueda trasera seguía dañándose en diferentes puntos, noté que no pasaba lo mismo en la parte delantera. A la delantera no le pasó nada. Está perfecta. Si rodara más rápido en algo técnico, la delantera se rompería. Pero confirmó lo que los ciclistas ya saben. La rueda trasera de una bici de montaña sufre mucho más castigo. Así que esa rueda delantera sí sobrevivió la prueba número 1 y la trasera no. Pero tenía muchísima información y una demostración muy clara de por qué no se venden las llantas de montaña sin aire. Y a menos que seas un ciclista de montaña, esa razón podría no ser muy obvia. Verán, mis llantas se imprimieron en 3D en mi casa y de un solo material, y fueron diseñadas por un tipo sin experiencia profesional en ingeniería. Así que asumamos que un buen laboratorio de investigación con ingenieros expertos y amplios recursos podría arreglar todos los problemas de mi diseño. Y supongamos que el resultado final fuera una llanta de montaña sin aire de $300, con casi el mismo rendimiento que una llanta normal, o sea, más cara y con un rendimiento algo menor, pero del todo inmune a las ponchaduras. Esta es la misma fórmula comercialmente viable de las llantas de ruta sin aire que se venden hoy, y para las bicis de montaña, en su mayoría, ya se ha hecho. La rueda Energy Return ya funcionaba en 2012 y aunque no estaba terminada del todo, iba por buen camino. Todo esto parece realmente viable, pero la verdad es que nunca se ha vendido comercialmente una llanta de montaña sin aire. El motivo principal es que las ponchaduras hoy en día no son un problema tan grave que justifique hacer tal sacrificio. Casi todos nosotros usamos llantas sin cámara con líquido sellador que se reparan prácticamente solas. Y si sufres mucho por eso, existen llantas con carcasas mucho más gruesas o incluso insertos para proteger bien los rines. La llanta más pesada que consigas, con un inserto y llena de sellador, sigue siendo un poquito más ligera que mi llanta sin aire. Pero es cierto que hasta la llanta de montaña más robusta con protección extra se puede llegar a ponchar. Pero ahora no estamos hablando de ponchaduras. Las ponchaduras son lo que menos les preocupa a los ciclistas extremos. Ellos destrozan sus rines contra rocas cuadradas y hacen trizas sus llantas. A veces hasta hacen volar el rin en pedazos.
No hay razón para esperar que a una llanta sin aire le vaya mejor en las verdaderas circunstancias que causan que las llantas de montaña se ponchen. Por lo tanto, no es que sea imposible hacer una llanta de montaña sin aire y viable. Es que el problema que resuelve, las ponchaduras, no es un problema tan grande para las bicis de montaña, lo que explicaría por completo el momento en que salió la rueda Energy Return. En 2012, cuando se tomaron estos videos de la rueda Energy Return, las llantas de montaña sin cámara y con sellador estaban ganando popularidad y han ganado mucha más fuerza año tras año desde entonces. Hoy en día, hasta las bicis baratas de Walmart vienen con sistemas sin cámara. La gran industria no encierra a ingenieros creativos por culpa de sus patentes. Es simplemente que otra tecnología distinta resolvió el problema siendo mucho más ligera, barata y eficiente para todos los ciclistas. Pero la verdad no me importa si es práctico. Ya estoy trabajando en la versión 2. Pueden ver en esta pequeña sección de aquí que he suavizado algunos puntos de falla e incluso he incluido topes de suspensión. Lo mejor de todo es que tanto los topes como los tacos de la llanta se imprimieron en un TPU un poco más blando para mayor tracción y flexibilidad, gracias a esas boquillas duales de mi X1C. Pero sí, las llantas de bici de montaña sin aire la verdad nunca van a tener sentido. Entonces, ¿por qué me molesté en hacer estas llantas si esa era la conclusión inevitable? Bueno, para empezar, es divertido. Llamaron mucho la atención cuando salimos por ahí a probarlas. A la gente le interesaron. Y si puedo hacer que la gente se interese en las bicis, siempre voy a aprovechar la oportunidad. Y tal vez hacer una llanta de bici de montaña sin aire semiviable nos podría enseñar algunas cosas. Tal vez una llanta de gravel o para bikepacking podría ser viable. O tal vez sea solo aprender por el simple hecho de aprender. Muchas gracias a Bamboo Lab por patrocinar este video. Es genial que ya haya estado usando su H2D durante el último año y la adoro. Pero podrían imprimir casi todo lo de este video en cualquiera de sus otras impresoras, solo que quizás en secciones más pequeñas. Así que chequen los enlaces de abajo para apoyar a mi patrocinador. Y gracias por rodar conmigo el día de hoy y nos vemos en la próxima.